Días, queridos hermanos, nuevamente bienvenidos a otro domingo más. Hoy día es domingo 7 de junio ya, y estamos gozosos de estar juntos para alabar a nuestro Señor Jesucristo. No hay un llamado más grande para el ser humano que glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Y por eso es que estamos ahora conectados, por eso estamos juntos, unidos en el Espíritu Santo, para adorarle y para glorificar su nombre. Vamos a comenzar orando. Yo voy a orar, voy a pedir la guía del Señor sobre todo este culto, y ahí en sus casas síganos también en oración, luego con su Biblia, participando activamente en cada parte de nuestro culto. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te agradecemos por tu amor, y gracias también por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia infinita derramada a nuestro favor, aunque no lo merecemos. Señor, te alabamos porque eres soberano. Padre Santo, gracias por Cristo y por su sacrificio en la cruz, por el Espíritu Santo que tú nos has dado para adorarte, para obedecerte, para dar testimonio de ti a otros. Señor, que Él nos guíe en esta mañana, que Él nos enseñe, que Él ponga en nosotros el deseo de aprender, de obedecer, nos dé la capacidad, Señor, para aplicar a nuestra vida las cosas que escuchemos, y que juntos, unidos por el Espíritu Santo, también te adoremos a ti. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Prueba rápida. COVID-19. Cuarentena. Curva. Distanciamiento social. Toque de queda. Vacuna. Ventilador. Virus. Meseta. Mortalidad. Guante. Contacto. Coronavirus. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Buenos días, chicos. Como hemos visto, en este tiempo hemos aprendido a usar muchas nuevas palabras, y es que estamos viviendo en tiempos de coronavirus. Hace algún tiempo, cada uno de nosotros vivíamos nuestras vidas cada día común y corriente, haciendo las cosas que siempre hacíamos. Pero de un momento a otro, todo esto cambió. Llegó una enfermedad y cambió la vida de todas las personas. En esta lección vamos a ver cómo Dios nos muestra en la Biblia momentos en que la humanidad de un momento a otro cambió su forma de vivir. Vamos a sacar nuestra Biblia y vamos a buscar Génesis. La historia que vamos a trabajar hoy día está en Génesis del capítulo 6 al capítulo 9. Y es una historia muy conocida. Es la historia de Noé. Dice la Biblia, desde el capítulo 6, que en tiempos de Noé la gente vivía la vida, y dice que las personas se multiplicaban. Quiere decir que les iba bien, que hacían sus quehaceres sin preocuparse por nada. Pero hay otra cosa que se multiplicaba en esos tiempos. Era la maldad de las personas. Habían cosas terribles que se hacían unos a otros, y dice la Biblia que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha. Tanta era la maldad que vio Dios que Él decidió terminar con todo lo que había creado sobre la tierra. ¿Cómo hizo Dios o cómo llevó a cabo lo que Él decidió hacer? En Génesis capítulo 6, versículo 14 y 15 dice lo que Dios pensó hacer. Eligió a Noé y dice en el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Entonces, Dios
eligió a Noé porque Noé era un hombre justo a los ojos de Dios y le mandó hacer un gran arca. 300 codos, para que se den una idea, chicos, es más o menos del tamaño de 2 canchas y media de fútbol profesional. Así de grande era el arca. Dice que era como de 15 metros, es más o menos como un edificio de 5 pisos de alto. Dice que estaba hecha de madera de gofer, que es una madera fuerte, pero ligera a la vez, que puede ayudar a flotar el arca. Y además dice que era de 3 pisos en ahí. Tenía un piso bajo, un primer piso y un segundo piso. Tenía una sola ventana y una sola puerta. Con esas especificaciones, Noé se puso a trabajar. Una segunda cosa que Dios mandó a Noé estaba dirigida a salvar su creación. Dios le dijo a Noé que subiese él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos al arca. Es decir, estaba salvando a la humanidad que Dios había creado. También le mandó salvar a los animales que había hecho, y de parejas debían entrar dentro del arca. Y también le dijo, subirás alimentos para dar de comer a todos los animales que subían. Es decir, salvó también muchas de las plantas, de los árboles que Dios había creado. Noé hizo como Dios le mandó. Y dice en el capítulo 7 de Génesis, en el versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. 40 días y 40 noches llovió sobre la faz de la tierra. Es decir, ¿qué hizo Noé y su familia? Una cuarentena, ¿no es cierto? 40 días. Pasados los 40 días de lluvia, Noé y su familia debieron esperar aún más dentro del arca para poder descender. La Biblia dice que fueron más de 350 días los que ellos debieron estar dentro hasta que las aguas bajaran su nivel y pudiese ser seguro pisar nuevamente la tierra. Una vez que Noé salió del arca, levantó un altar para dar gracias a Dios. Dios puso sobre el cielo un arco iris en señal del pacto que había con ellos y de su promesa de no volver a destruir la tierra. ¿Qué lecciones tiene la historia de Noé para estos tiempos de coronavirus? Primero, que debemos ser obedientes. Noé cumplió con todo lo que Dios le señaló, las características del arca, lo que debía subir al arca, etc. Nosotros en este tiempo tenemos muchas indicaciones, por ejemplo, lavarnos las manos bien, usar las mascarillas, etc. Si hay indicaciones que nos van a ayudar a cuidarnos, seamos obedientes. Tener paciencia. Como hemos visto, Noé pasó su cuarentena dentro del arca y tuvo la paciencia suficiente de más de 350 días y ver si era seguro salir. Aunque estemos muy ansiosos por ver la calle, por ver a nuestros amigos, tengamos como Noé un poco de paciencia y salgamos cuando sea seguro hacerlo. Otra cosa que aprendemos de la historia de Noé es que podemos usar este tiempo para conocer más a Dios, no solamente solos, sino con la familia, con los hermanos, poder orar más, pasar más tiempo de estudiar su palabra y también de alabarle juntos. Otra enseñanza es ser agradecidos. ¿Cómo piensas agradecer una vez que termine la cuarentena a Dios por su cuidado, por su provisión? Igual que Noé agradeció a Dios levantando un altar, puedes estar pensando en este tiempo, ¿cómo agradecerás a Dios de manera especial por su cuidado? Y también aprendemos a tener esperanza. Dios es un Dios de esperanza, y esperanza quiere decir que uno espera, por eso viene la palabra espera, que lo que ha de venir es bueno. Y tengamos la seguridad, chicos, que aunque no podamos verlo en este momento,
Si miramos con esperanza en Dios el futuro, cosas buenas vendrán. Para terminar la lección, quiero invitarles a todos ustedes a poder hacer con sus colores favoritos, en una hoja, en una cartulina, un arcoíris. Tal como lo vio Noé, podamos hacer juntos un arcoíris y lo pueden pegar en su ventana, en la puerta de su casa o en su habitación, para recordar y tener esperanza de que Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros después de este tiempo de coronavirus. Vamos a orar para despedirnos. Señor, Dios bueno, te damos gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas suceden de acuerdo a tu voluntad. Gracias por cuidar de tus hijos, en especial por cuidar de las niñas y de los niños. Te pedimos que alegres nuestro corazón en este tiempo y que la esperanza sea fuerte, Señor, de las cosas que vienen después de esto serán mejores en tu nombre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana Marita, por esta tan interesante e importante clase. Gracias por lo que podemos aprender de la palabra de Dios, de aquel Dios misericordioso y bueno, de aquel Dios altísimo, a quien nos debemos, quien está en control de todo. Y queremos expresarle nuestra dependencia, queremos demostrarla también en nuestras vidas, con nuestras acciones, pero también, ¿por qué no cantando? Vamos a cantar en esta ocasión, en esta oportunidad, este himno que dice: oh gran Dios, altísimo, reina en mi corazón.
ese Dios altísimo y que sea el deseo y el anhelo de nuestro corazón que Él sea glorificado en nuestras vidas. La semana pasada estuvimos aprendiendo un himno y en esta ocasión vamos a volverlo a cantar, vamos a seguir aprendiéndolo. Este es Cristo el ancla, firme y fuerte. Cristo el ancla, firme y fuerte, en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla de mi culpa y maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. En mi prueba y mi certeza, en su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra la gloria y yo pueda descansar, cruzaré los horizontes muy seguro con mi Dios. Todo el alma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Hermanos, muy buenos días a todos mis hermanos de la Capilla de la Roca. Qué gran tener la Escritura, la palabra revelada de Dios, para que podamos gozarnos en Él y conocerlo cada vez más. Gracias en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El día de hoy vamos a leer juntos el Salmo 38. Dice así: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado.
porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme. Oh Señor, mi salvación. Amén, hermano. Y ahora, hermanos, oremos para pedir la bendición de Dios sobre la predicación de la Biblia. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que estamos teniendo juntos y en este momento para aprender de ti. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos guíe, que me guíe a mí, Señor, en el momento de exponer tu palabra. Señor, que sea claro. Y te pedimos también que tu Espíritu obre salvación, obre santificación. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. En Él oramos. Amén. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 7 de Romanos. Un capítulo difícil, pero muy importante en nuestra vida espiritual. Yo comenzaría este mensaje diciendo así: gracias a Dios por su salvación en Cristo Jesús. Hablo con aquellos que han puesto su confianza en Él y que tienen la seguridad, la certeza de ser hijos de Dios. No por sus méritos, no por sus obras, no por algo que hayan hecho, sino solamente por la gracia de Dios. Imagínate dónde estarías sin la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Piensa bien, ¿cómo eras antes? Incapaz de hacer su voluntad, incapaz de agradarle, en una vida controlada por el pecado, sirviendo a tu propia carne. Yo crecí en una familia cristiana. Mis padres me criaron con buenos valores, yendo a la iglesia desde pequeño, memorizando versículos, yendo a la escuela dominical, leyendo mi Biblia, orando, estudiando en un colegio cristiano. A los 16 años creí en el Señor Jesucristo. Y aunque al principio no me di cuenta, no noté una transformación radical, ahora que soy cristiano, puedo ver cómo era yo antes de convertirme. Estaba esclavizado. Otros que me veían en ese momento tal vez pensaban que yo era un buen chico, que era tranquilo, obediente. Pero yo sabía, y yo sé ahora, en mi corazón estaba lleno de orgullo,
Estaba lleno de mentira, de codicia, de lujuria. Estaba muerto sin Cristo. Seguramente encaminado no a una vida criminal, no a una vida delincuencial, sino tal vez a formar una familia, a tener un trabajo, a criar hijos, a disfrutar de vacaciones, a tener valores, pero condenado a una eternidad en el infierno, sin lugar a dudas, porque no tenía a Cristo en mi vida. Otra vez digo, entonces, gracias a Dios por su salvación en Cristo Jesús. Tu testimonio tal vez sea parecido al mío, o posiblemente sea más impactante, y alabas a Cristo porque Él te rescató de las drogas, o de la fornicación, o de un pozo profundo de maldad. Con todo eso, lo cierto es que jamás, escúchalo bien, jamás ni tú ni yo hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos. Los muertos no pueden resucitar por sí mismos. Los esclavos no pueden liberarse a sí mismos de la esclavitud con solamente hacer una decisión. Los miserables no pueden llenar de gozo y de propósito sus vidas solamente por desearlo. Dios intervino. Dios tomó la iniciativa. Dios proveyó un Salvador, Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para hacernos nuevas criaturas, para romper las cadenas de la esclavitud, para darnos vida eterna. No me cansaré de adorar a Dios por su salvación en Cristo. No me alcanzará la eternidad para agradecerle. Gracias a Dios por su salvación en Cristo. Puedo imaginar la emoción del apóstol Pablo al contar su testimonio, al narrar cómo Cristo lo liberó, lo rescató totalmente de una vida religiosa, una vida moralmente intachable, una vida dedicada al estudio de la ley, llena de un celo sincero por Dios, pero absolutamente perdida y miserable. Estamos en ese punto, en Romanos 7, del 14 al 25, con un lenguaje vívido, con un lenguaje emotivo, como si lo estuviese viviendo en ese momento. Pablo describe su condición antes de su conversión. En algún momento de su vida adulta, él descubrió que el pecado usaba la ley para producir mayor pecado en él. Lo hemos visto hace 2 semanas. Observa, leamos en Romanos 7, del 7 al 12, para que veas lo que él descubrió. Romanos 7, 7 dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Él descubrió que la ley es espiritual, la ley es buena, la ley es de Dios, pero el pecado, para mostrarse pecado, para mostrarse perverso, usó a la ley para engañarme y para matarme. Y en ese momento, cuando lo descubrí, dice Pablo, entonces morí.
Sentí el peso de la condenación. Y el resultado de ese descubrimiento desolador, podía verlo con total claridad ahora que él era cristiano. Sí, siendo apóstol, siendo un cristiano maduro en el Señor, él veía hacia atrás a su vida como fariseo y entendía perfectamente que había sido un hombre dividido. Un hombre que sinceramente quería obedecer la ley de Moisés, pero no podía porque estaba esclavizado al pecado y estaba totalmente condenado por la ley. Mira su pregunta en el versículo 13. Dice, luego, lo que es bueno, es decir, la ley buena de Dios, ¿vino a ser muerte para mí? Y su respuesta es enfática. En ninguna manera. Por supuesto que no. La culpa de su condenación eterna no era de la ley de Moisés, sino del pecado. Pero no cualquier pecado, no el pecado en abstracción, sino del pecado que mora en mí. El pecado puede engañarme y puede matarme porque está enraizado en mi naturaleza humana. El ser humano, sin Cristo, no puede agradar ni obedecer a Dios porque es esclavo del pecado. Hoy vamos a terminar el capítulo 7 enfocándonos en la segunda parte del mensaje de la semana pasada, los versículos del 21 hasta el 25. Y lo que hace a esta sección particularmente difícil de interpretar es el uso que Pablo le da a la palabra ley. Porque hasta ahora hemos visto que se refería, en todo el capítulo 7, a la ley de Moisés. Pero en estos últimos versículos, Pablo hace un juego de palabras y habla de la ley de Dios, de la ley en sus miembros, de la ley de su mente, de la ley del pecado. ¿A qué se refiere? Lo veremos en el desarrollo de la exposición del texto. Pero otra vez, no quiero que pierdan de vista, por favor, hermanos, la verdad central de este texto. ¿Cuál es? La ley de Moisés no puede salvar ni puede santificar a ningún ser humano, porque el hombre está bajo el dominio y la condenación del pecado. Solamente Cristo y su Espíritu liberan, transforman, regeneran. Ahora, habiendo dicho esto, ya les expresé, ya les fundamenté en el mensaje anterior y pueden tomarlo como referencia, cuál es mi convicción personal en este texto. Que Pablo explica aquí acerca de su pasado en el judaísmo, antes de convertirse como un fariseo celoso de las tradiciones y de la ley, pero incapaz de servir a Dios, incapaz de obedecer y agradar a Dios, incapaz de seguir la ley de Moisés. ¿Y por qué no puede? En sus propias palabras, por el pecado que mora en mí. Que el Espíritu Santo tome este texto para producir salvación en los incrédulos y alabanza en los cristianos por la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a leer Romanos 7. ¿Y por qué no leemos desde el versículo 13 hasta el versículo 25 para entender todo el contexto? Mira el versículo 13. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal,
vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiero compartir, hermanos, 2 puntos nada más hoy. En primer lugar, el pecado que mora en el ser humano lo incapacita y lo domina. El pecado que mora en el ser humano lo incapacita y lo domina. La conclusión de la lucha en este hombre dividido que vimos la semana pasada, en los versículos del 14 al 20, la conclusión está expresada en el versículo 21. Mira cómo empieza. Así que, en base a todo lo que hemos visto antes, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí la palabra ley no es la ley de Moisés. Aquí significa principio, regla. Este es el principio del cual me he dado cuenta. Lo que Pablo descubrió fue que a pesar de querer hacer el bien ordenado por la ley, no podía, porque el mal estaba en él. Lo dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. No puedo obedecer la ley. Y la explicación de este principio está en los versículos 22 y 23. ¿Notas ahí la palabra ¿por qué? Al inicio del versículo 22. Esta es la explicación. En su propio ser había 2 tendencias en conflicto cuando se trataba de su relación con la ley de Moisés. 2 tendencias, 2 principios, 2 autoridades en conflicto cuando se trataba de su relación con la ley de Moisés. En primer lugar, la primera tendencia. Por un lado, en su vida anterior se deleitaba en la ley de Dios. Mira el versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y la palabra aquí, para deleitarse, es la palabra en griego, suneidomai, que aparece por única vez en el Nuevo Testamento en este versículo. La idea es esta. Pablo se gozaba al estar de acuerdo con la ley en su hombre interior. Algunos dicen que esta frase, en su hombre interior, es una prueba inequívoca de que aquí se está hablando de un creyente, porque ningún incrédulo tiene hombre interior. Pablo usa esta frase en otras 2 partes en el Nuevo Testamento y en ambas se refiere a un creyente. En 2 de Corintios 4:16, por ejemplo, él dice, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y en Efesios 3:16, Pablo ora para que Dios les dé a los efesios el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, algunos dicen, esta frase, hombre interior, solamente se refiere a los creyentes. Este es un creyente el que está hablando aquí. Sin embargo, con tan pocos usos en el Nuevo Testamento, no podemos establecer un patrón. En la época de Pablo, esta frase era usada ampliamente en la literatura secular para referirse a la parte trascendente del ser humano, al alma, la parte interior del ser humano. Y en todo este pasaje, Pablo está usando palabras que describen la naturaleza humana. La naturaleza humana en general, una naturaleza que tiene un aspecto externo, material, físico, y que tiene otro aspecto mental, interior, espiritual. Como ya hemos visto en el pasaje del domingo pasado, había un conflicto en él entre el querer y el hacer. Mira el versículo 15. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mira también el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi hombre exterior, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, entre el elemento mental, espiritual y volitivo en Pablo y el elemento físico, había un conflicto. Entonces, él dice que según el hombre interior, o como dice en el versículo 23, según la ley de su mente, o como dice el versículo 25, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. En su mente, en el aspecto racional de su ser, él se deleita en la ley de Dios y la sirve. Ahora, antes de avanzar, permítanme decir con la mayor fuerza que la mente de los incrédulos está entenebrecida, está corrupta, es esclava del pecado. No puede pensar bien en cuanto a Dios, en cuanto al Evangelio. Sin embargo, Pablo mismo podía también decir de sus compatriotas judíos incrédulos que ellos tenían celo por Dios. Como dice en Romanos 10:2. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios. También en Hechos 22:3, cuando él cuenta su testimonio frente a la turba en Jerusalén, en Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo sabía que había muchos judíos que eran como él había sido, que sinceramente eran celosos de Dios, querían obedecer la ley, se deleitaban en ella. Estos judíos de la época de Pablo, fariseos, saduceos, religiosos, ¿eran celosos o no de Dios? Claro, Pablo mismo lo dice. Realmente pensaban que esa obediencia a la ley les daría la vida eterna. Su celo, su sinceridad
eran incuestionables. Pienso nuevamente en el joven rico. Era un joven rico, principal en la sinagoga, respetado, que sinceramente le respondió a Cristo diciendo, sí, todos esos mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Pero algo me falta. Y eso es lo que pensaba Pablo también. Entonces tenían un celo por Dios incuestionable, pero no entendían que lo único que podía salvarles era creer en el Evangelio de Jesucristo. El punto de Pablo aquí es que aún esos judíos, buenas personas, morales, diligentes en el cumplimiento de los requerimientos de la ley, celosos de Dios, aún ellos, aparte de Cristo, no pueden obedecer a Dios. No pueden agradarlo como Él demanda. No pueden tener una obediencia santa como Él quiere. Esa obediencia no los va a salvar. Y ahora observa el versículo 23, para que notes el otro principio, la otra fuerza presente en Pablo. Él dice, por otro lado, versículo 23, veo otra ley en mis miembros. Y esta otra ley o principio se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es esa otra ley? Yo diría que es una autoridad que se opone a la ley de Moisés. ¿Lo ves? Este es un hombre dividido. Cuando él habla de la ley de su mente, en este mismo versículo 23, se refiere a aquella ley en la cual su mente se deleita, es decir, la ley de Moisés. Por lo tanto, la otra ley que opera en sus miembros es la ley del pecado. Mira el versículo 23 al final, la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí? En su mente, es decir, en el aspecto intelectual, racional de su persona, en su hombre interior, Pablo sabía que la ley de Moisés era buena y que debía ser obedecida. Y como ya dije, es absolutamente verdad que la mente del incrédulo es pervertida, es corrupta. No puede pensar correctamente, está entenebrecida. Pero eso no significa que no existan personas morales que quieran hacer el bien, que leen su Biblia sin ser creyentes, que oran. Así era Pablo. Pero no solamente eso. Él estudiaba la ley con diligencia, era fariseo. Estaba de acuerdo con ella y hasta se deleitaba en ella. Quería obedecerla, pero no podía, porque el pecado en él, en sus miembros, se rebelaba. No obedecía, no hacía caso. El pecado que mora en mí y que actúa por medio de mis miembros, de mis ojos, de mi boca, de mis oídos, de mis manos, de mis pies, ese pecado, esa autoridad, esa ley que está enraizada en lo más profundo de mi ser, se rebela contra la ley de Dios, en la cual se deleita mi mente. Por eso le llama la ley de mi mente. Esa ley que quiere obedecer la ley de Dios. Ahora, esa palabra revelar es una palabra interesante porque también se menciona una sola vez en todo el Nuevo Testamento, aquí, en este versículo. Es una palabra larga, difícil, es la palabra anti-estratetuómeno, y significa hacer guerra, significa combatir.
La traducción de la Biblia de las Américas es correcta. Dice así, que hace guerra contra la ley de mi mente. Pero presta atención ahora. La frase clave aquí, en este versículo, es la frase que da el resultado de esta lucha. ¿Cuál es el resultado de esta guerra? ¿Cuál es el resultado de este combate entre la ley de Dios, que quiero agradar yo en mi mente, y la ley del pecado, que hace guerra en mis miembros? Mira con cuidado. Dice aquí que la ley en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso significa, gana la pelea. Me toma como su prisionero, me hace su esclavo, me pone bajo su dominio. Con todo respeto, para los que tienen una interpretación diferente, este no es un creyente. El cristiano luchará contra la tentación, luchará contra el pecado, pecará. Incluso podemos decir que peleará con algunos pecados particulares durante toda su vida. A veces vencerá y a veces será derrotado, pero no lo podrá quitar en toda su vida. Pero Romanos 6:2 dice claramente, y permíteme leerlo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea hecho inoperativo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, hermanos, sí hay una lucha, es dura. Hay momentos en que sentimos la frustración de la derrota, y a veces es más seguido de lo que quisiéramos. Y mientras avanzamos en nuestro peregrinaje espiritual, odiamos nuestro pecado con mayor intensidad y decimos, pero ¿por qué soy así? Tanto tiempo de cristiano y sigo cayendo en lo mismo. Vamos avanzando y nos sentimos más avergonzados y contrariados cuando vamos delante del Señor a pedir perdón. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Romanos 8, versículo 13, dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Por el Espíritu que mora en nosotros debemos hacer morir esas obras de la carne, que este versículo reconoce que todavía hay en nosotros. Y el versículo 14 da la razón, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Si tienes su Espíritu, puedes derrotar al pecado, puedes hacerlo morir en ti. Y mira también Gálatas 5, 16 hasta el 18, dice así. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, por supuesto. Pero mira el versículo 18. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sin embargo, cuando vamos a Romanos 7, nos damos cuenta que no es un pasaje paralelo
a esos que yo acabo de leer. Porque ni siquiera se menciona el Espíritu aquí. Pablo no está describiendo su experiencia cristiana, sino su vida como fariseo, antes de conocer a Cristo, una vida de continua frustración, derrota, desesperanza. El pastor famoso que murió hace algunos años, John Stott, él dice que esta es una persona que no tiene al Espíritu Santo. Sin embargo, dice que es regenerada. ¿Cómo es eso? Según él, Pablo está hablando aquí de los creyentes del Antiguo Testamento, que no tenían el Espíritu morando dentro de ellos, pero que eran regenerados. No lo creo. En el hombre de Romanos 7, es cierto, no ha obrado el Espíritu Santo. Aún es cautivo, como dice el texto, del pecado y condenado a la muerte. La respuesta gloriosa está en el capítulo 8. Allí se presenta la vida en el Espíritu, regenerada, transformada, redimida de esta condición de esclavitud. Mire, Romanos 8:2, ahí nomás. Porque la ley, otra vez la frase, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado que acabamos de leer en Romanos 7:23, y Pablo dice de la cual soy cautivo. Y también Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, encaminado a la muerte? Bueno, 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la respuesta a Romanos 7, la salvación en Cristo Jesús. Gracias a Dios por la salvación en Cristo. Y ese es el segundo punto que quiero compartir. El grito desesperado, el grito lleno de frustración de Pablo, un fariseo, criado bajo la ley de Moisés, con el deseo de cumplirla para obtener la vida eterna. El grito de este hombre moral, pero no cristiano, no regenerado, es: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora hay que recordar, Pablo nuevamente está escribiendo desde su perspectiva cristiana. Ahora puede entender que en su vida pasada era miserable. Solo una otra vez se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 3:17. Cuando Jesucristo le habla a la iglesia de Laodicea y le dice así: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Conviértete. Pablo dice, antes de creer en Cristo, era miserable. Pablo, angustiado, sentía que debía ser librado de ese cuerpo de muerte. ¿Y qué significa la palabra muerte aquí, en este contexto? ¿Muerte física? No. Aquí tiene el sentido de muerte eterna, de condenación. Es lo que dice en el contexto. Es lo que dice los versículos del 9 al 11. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí espiritualmente, condenado a la ira de Dios. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Muerte eterna, condenación del pecado. No quiere decir, como ya lo dije la otra vez,
que recién en ese momento murió espiritualmente, sino que en ese momento, cuando fue confrontado por la ley, comprendió y sintió y experimentó la carga de la condenación de Dios. Todo el peso de saber que estaba yendo al infierno. Además, esta sección comienza con esa preocupación. Ya lo leímos, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. La ley es buena, pero el pecado que mora en mí me puso bajo el dominio del pecado, versículo 23, y de la muerte, versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo que lleva a la condenación? La respuesta triunfante de Pablo es: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es quien nos libera de la esclavitud del pecado y de la condenación de la muerte. Pero extrañamente Pablo no concluye este capítulo con esa nota de victoria, sino que concluye con un resumen de lo que ha dicho en toda esta sección. Algunos creen que esta frase final es otra evidencia más que aquí habla un cristiano. Porque ellos dicen, si este fuera un incrédulo, entonces terminaría con el grito de triunfo. Gracias por la salvación en Cristo. Pero no, aquí habla un creyente, dicen ellos, habla Pablo el apóstol, y termina estableciendo su realidad presente. Así que, yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero no es necesario pensar así, hermanos. Bueno, esta es la conclusión de mi vida anterior. Pablo aquí está anticipando el capítulo 8. La frase, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, es un paréntesis en toda su argumentación. En medio de este panorama sombrío, desolador, de desesperanza, Pablo para un momento para dar un respiro de aire fresco a sus lectores. Este es su testimonio de su vida anterior, un testimonio de derrota. Todo está en primera persona singular, yo, menos esta frase. Esta frase está en primera persona plural, porque aquí les habla a sus hermanos casi como diciendo un paréntesis. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, hermanos. Nosotros sabemos quién nos libró, quién nos salvó. Gracias a Dios por Cristo. Alabémoslo. Pero después regresa. Bueno, cierra paréntesis. Esta es la conclusión de mi vida anterior. Yo mismo servía con mi mente a la ley de Dios, pero con mi carne servía a la ley del pecado. Era un hombre dividido. Quería agradar a Dios, pero no podía. Era fariseo. Me encantaba leer la ley. Quería cumplirla, pero no podía. El que me libró de esa vida desesperanzada, aplastada, derrotada, fue nuestro Señor Jesucristo. Él murió para darme la libertad, para darme la vida, para darme su espíritu, para anular el acta de condenación en mi contra. Cuando yo creí en Él, me salvó. Y ahora, quiero y puedo obedecer a Dios. Sí, aunque el pecado sigue tentando, sigue gritando sus órdenes, y lamentablemente yo caigo muchas veces, pero en el poder del Espíritu de Dios puedo tener la victoria sobre él. Qué frase maravillosa al inicio del capítulo 8. Porque ahora sí, allí me indica el tiempo presente.
8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como dice después, lo que la ley no pudo hacer, debido al pecado que moraba en mí, Cristo lo logró de forma completa. Gloria a su nombre. Hermanos, alabemos a Dios por su gran salvación en Cristo Jesús. Y amigo, si aún no eres salvo, si todavía estás esclavo de tu pecado, tal vez te consideras una buena persona, un hombre o una mujer muy moral, con buenos valores. Y crees que cuando llegues al final de tu vida, tendrás asegurado el cielo. Permíteme romper esa burbuja, esa idea equivocada en la cual estás, y hacerlo con la palabra de Dios. No importa lo moral que seas, no importa lo religioso que seas, no importa lo que tú pienses acerca de ti mismo. Lo que importa es lo que Dios dice. Estás muerto en delitos y pecados. No puedes salvarte a ti mismo. Tienes que creer en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Él sí fue santo. Él sí fue inmaculado. Él sí guardó la ley totalmente. Y se ofreció a la muerte por ti, para redimirte del pecado, de la esclavitud, de la maldad, de la condenación, de la muerte eterna. Y en este libro de Romanos nos dice que gratuitamente te ofrece su justicia, te ofrece su perdón, su limpieza, si crees en Él. Recibe por medio de la fe el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él, vive para Él, en el poder de su Espíritu Santo. Podemos tener una vida de gozo, de propósito, de santidad y de obediencia a Él, y victoria sobre el pecado. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que siempre apartamos para meditar en lo que tú nos tienes que decir. Señor, nunca queremos que estos sean palabras humanas, opiniones humanas, sino lo que enseña el texto de las Escrituras. Queremos transmitir fielmente tu voz para la transformación de las vidas de los que están oyendo. Que tu Espíritu use esta palabra, que traiga salvación. Señor, que pueda haber arrepentimiento y fe en aquellos que todavía son esclavos de su pecado. Y Señor, que en nosotros que somos tus hijos pueda haber agradecimiento y alabanza a ti por la salvación tan grande que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Él, y gracias por tu palabra, y gracias por tu Espíritu. Señor, úsanos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Hermanos, muy buenos días a todos. Les invito una vez más a dar gracias por lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia, también por medio de las personas que participan en ayudar a otros, en sostener también a su iglesia. Así que, hermanos, les invito a que se unan conmigo, pues levantando una oración.
por las ofrendas, por la provisión de Dios y por su misericordia para cada día. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, nosotros te bendecimos, te agradecemos. Reconocemos, Señor, que toda buena dádiva viene de tu gracia, viene de tus manos. Te agradecemos porque en esta oportunidad nosotros somos ciertamente muy bendecidos con tu palabra. Somos fortalecidos por medio de ella. Gracias por enseñarnos, gracias por proveer este alimento espiritual. Gracias por no dejarnos, Señor, alejados de ti, sino por protegernos, por cuidarnos, por no privarnos, Señor, de tu palabra, sino que constantemente ha estado en nosotros, ha estado cerca de nuestra mente y nuestro corazón para fortalecernos, para alimentarnos, para sostenernos. De la misma manera, yo te ruego, Padre, que tu sustento en lo físico, en lo material, en lo económico, no mengue, sino que te sigas manifestando con abundante gracia, que tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana, sean cada vez más manifiestas y evidentes a cada uno de nosotros. Padre, gracias por sostener a tu iglesia, gracias por cuidar de tu iglesia, gracias por muchos de nosotros todavía tienen un trabajo, a diferencia de otros que no lo tienen. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por acordarte de tu iglesia. Gracias por acordarte de nosotros, grupo de cristianos que se reúne y que forma parte de esta iglesia local aquí en La Molina. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nosotros y por medio de nosotros. Yo te ruego que ese espíritu de cuidado, ese espíritu de sostener a otros, de velar por el bienestar de otros, no mengue, sino que se siga manifestando con las ofrendas que los hermanos pueden dar, con los diezmos que los hermanos de todo corazón hacen llegar para el sostenimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y también para el sostenimiento de personas que necesitan. Gracias por permitirnos, Señor, participar en esta maravillosa labor de cuidar de los necesitados, de cuidar de las viudas, de cuidar de aquellos que requieren, Señor, de atención también. Gracias por todas estas cosas que tú nos das, sabiendo que todo lo que tenemos lo damos, Señor, en devolución, sabiendo que es una respuesta de ingratitud por todas estas cosas. Te alabo y te bendigo por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Evair. Nunca pensé estar predicando de Romanos a través de la computadora. Dios es soberano y Dios está en control siempre de toda situación. Estamos en este tiempo de inmovilización, de cuarentena, hasta el 30 de junio, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente. Sin embargo, como comunicamos la semana pasada, durante el mes de julio todavía no podremos reunirnos. En el mes de julio evaluaremos la situación junto con los diáconos y otros líderes, y ya para ir pensando cuándo podemos volver a juntarnos. Así que les pido, hermanos, que estén orando por toda esta situación y que, como hemos dicho desde el principio de la cuarentena, que aprovechemos el tiempo en crecer, en agradar a Dios, en madurar en nuestra fe, en glorificar su nombre con las cosas que estamos haciendo. Sí, ahí dentro de nuestro hogar, en el trato con la familia y también en nuestro devocional personal, en leer las Escrituras, en orar. Obedezcamos a nuestro Señor y crezcamos en la fe. Bien, hermanos, gracias por habernos acompañado durante este tiempo y esperamos que puedan estar bien en su salud, pero también ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Terminemos, por favor, orando al Señor.
Padre nuestro, te agradecemos nuevamente por tu palabra, por las canciones, por la lectura bíblica, por lo que hemos hecho hoy como tu pueblo para alabarte. Señor, que esta adoración conjunta, corporativa, nos renueve, nos refresque, nos capacite, nos anime para vivir para ti. Señor, que podamos durante esta semana, si algunos ya están yendo a trabajar, o en el trabajo por internet, o en los estudios por internet, o al salir de compras, o en la vida dentro de nuestra casa con la familia. Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra, que tu Espíritu nos guíe. Y también, Señor, pedimos nuevamente que tu Espíritu produzca salvación en los que no te conocen aún. Descansamos en ti, dependemos de ti, porque eres bueno y eres soberano también. Señor, todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.